Hermanos, ¿cómo se encuentra el pueblo del Señor? ¿Puede tomarse asiento por un momento, hermanos? Que bueno ha sido Dios, gracias a este momento que nos ha dado vida, nos ha dado salud, y lo más importante que siempre le menciono, que estamos en la casa del Señor. Es una bendición verles nuevamente, ¿verdad? Es una bendición que estemos reunidos hoy en la casa del Señor. Y qué bueno ha sido Dios hasta el día de hoy con nosotros. Aprovechamos este momento para mandar un saludo a mis hermanos que los ven por este medio, que se les bendiga grandemente. A mis hermanos que estamos acá, ¿verdad? Les voy a preguntar antes de empezar que si alguien ocupa una Biblia. Si todos tenemos Biblia, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Y para ello voy a pedir si me puede acompañar a buscar Proverbios capítulo 17. Leemos versículo 17 solamente. El tema de esta tarde, ¿verdad? Si me permite traer, sería el amor incondicional. Los niños pueden ir bajando, por favor. Solamente los niños, porque creo que los jóvenes no me dijeron nada. Los niños sí, por favor. Proverbios capítulo 17, versículo 17 solamente. Tómese su tiempo porque es importante, ¿verdad?, que leamos todos juntos así la palabra del Señor, porque recordemos, hermanos, que el compromiso es directamente con el Señor, no con el que está acá enfrente, porque el que está enfrente, hermanos, se equivoca, los nervios le ganan, pero la palabra no se equivoca en ningún momento, hermanos. Por eso es importante que leamos todos juntos. Proverbios capítulo 17, versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice el nombre de Jesús de la siguiente manera: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Este pequeño versículo que acabamos de leer, ¿verdad?, habla acerca del amor, ¿verdad? Y habla del amor de un amigo. Que dice que en todo tiempo ama el amigo. Dice que es también como un hermano en tiempo de angustia. La amistad, hermano, muchas de las veces se refleja en los hechos, no solamente en las palabras. Porque vemos, ¿verdad?, casos en la Biblia como David y Jonatán, ¿verdad?, cómo tuvieron esa amistad tan sincera, tan verdadera. Y vemos también el amor de tu hermano que te puede tener a ti, la confianza que él te tenga. Que cuando tú tienes una necesidad, él está para ayudarte. Que si no pueden solucionarla, ven la manera de cómo llegar a algo, ¿verdad?, una solución a ese problema. Pero sabe, hermanos, recalcando, ¿verdad?, en todo esto, que dice que en todo tiempo ama el amigo. Dice la palabra del Señor que Jesús es nuestro fiel amigo y Él nunca nos falla. Y dice que si nosotros nos decimos ser amigos de Dios, tenemos que obedecer sus mandamientos, obedecer a su palabra, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a ir al tema, hermanos, y vamos a hacer una historia, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis capítulo 29. Leemos versículo 15 al 20 y después leemos del 26 al 30. Génesis capítulo 29 es su primer libro de su Biblia, está a su lado izquierdo. Es Génesis capítulo 29, versículo 15 al versículo 20. Esta historia, ¿verdad?, creo que en algún momento de nuestra vida la hemos escuchado, quizás la hemos analizado, quizás hemos escuchado predicaciones en algún momento quizás. Y habla acerca de la historia de Jacob y Raquel, ¿verdad?, de cómo él trabaja por su esposa 7 años. Y vamos a estar, ¿verdad?, viendo más adelante, ¿verdad?, las características del amor. ¿Qué es el amor verdadero? ¿Qué significa el amor bíblicamente? ¿Cómo lo menciona la Biblia? Génesis capítulo 29, versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice el nombre de Jesús de la siguiente manera: entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. 16. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Raquel. 17. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. 18. Y Jacob amó a Raquel, y dijo: yo te serviré. Perdón, nuevamente 18. Y Jacob amó a Raquel, y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. 19. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, y no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y dice, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Vemos, ¿verdad?, esta historia, ¿verdad?, de cómo Jacob llega, ¿verdad?,
en este caso su pariente, ¿verdad? A Labán, y le da hospedaje, ¿verdad? Está por un tiempo con él, pero le dice, bueno, ¿me vas a trabajar en balde siendo mi familiar? Le pregunta Labán a Jacob, dime cuál es tu salario. Jacob, ¿verdad? En vez de decirle, ¿sabes qué? Págame tanto, ¿sabes qué? Dice, ¿tienes 2 hijas? Me gusta esta persona, me gusta Raquel. Le dice, ¿sabes qué? Por ella te voy a trabajar 7 años. Y sí, dice la Biblia que trabajó 7 años por ella, porque dice que la amaba. Dice que, y añade también al final del versículo 20, dice, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Fíjese nada más. Cuando nosotros, hermanos, amamos algo, definitivamente no nos lo valoramos mucho. Es decir, que alguien que no tiene valor en nada es porque no le interesa, porque no lo quiere, porque no lo ama simplemente. En el caso, ¿verdad?, de nosotros los casados, ¿verdad?, creo que cada uno amamos a nuestra esposa, a nuestra vida idónea. Creo que cada uno de las hermanas también ama a su esposo. Ese es el mandamiento de Dios, porque dice que ya no son más una carne, sino no son dos, más llegan a ser una sola carne. Por tanto, ¿verdad?, debemos de amarnos. Y ese es el plan, el propósito de Dios para nuestra vida. Pero vemos, ¿verdad?, en este caso de Jacob, que él está 7 años trabajando por Raquel. Pero más sin embargo pasa más adelante, ¿verdad?, porque Raquel era la hija menor, la hija mayor en este caso era Lea. Entonces, ¿verdad?, Labán dice, bueno, ¿sabes qué? Llega el momento de su tiempo y le dice, ¿sabes qué? Pues quiero ya a mi esposa, en este caso Raquel. Me la quiero llevar, ya quiero vivir con ella. Y pasa en esta historia que más adelante vemos que en este caso Labán, ¿verdad?, le entrega a su hija mayor, en este caso Lea. Y al final se da cuenta de, ¿sabes qué? ¿Por qué me has hecho esto? Le dice Jacob. No, es que, ¿sabes qué? Le dice, es que la costumbre aquí es que primero se vaya la hija mayor. Por eso te entregué a la hija mayor. Pero si yo te había trabajado 7 años por Raquel, tu hija menor, ¿qué pasó acá? ¿Me engañaste? Probablemente, hermano, pero más sin embargo esa era la costumbre que ellos tenían. Esa era cómo sucedieron las cosas. Por tanto, él dice, ¿sabes qué? Bueno, vamos más adelante, del versículo 26 al 30 del mismo capítulo. Dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, dice, que la menor, de la menor, dice, perdón, nuevamente el 26. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. 27, cumple la semana de esta, dice, y te daré también la otra, por el servicio que hagas conmigo, y otros 7 años. Jacob estuvo esperando, hermanos, a su esposa por 7 años, y no solamente esperándola, trabajó por ella. Fíjense nada más, la bendición que le llegaba a su vida, tuvo que también trabajar por ella. Que esa bendición no solamente le llegó simplemente fácil, no, pero también dice que la amaba. El tiempo se le fue como agua, dice, que le fue rápido, fueron pocos días. ¿Por qué? Porque el amor, hermanos, así es. El amor, hermanos, cuando uno recién, ¿verdad?, se conocen, ¿verdad?, y es diferente, hermanos, a como está hoy. No digo que sea menos, debe ser más cada día. Pero me refiero, hermano, cuando uno apenas se junta con alguien, con su esposa, que apenas la conociste, se casan, todo lo haya de color de rosa, hermanos. Pero llega un momento que pasan los años y antes que la persona que roncaba, ahora ya le dice, no me dejas dormir, ahora sí sabes que roncas mucho, vete para el sillón. Pero ¿sabe qué, hermano? Conforme van pasando el tiempo, va aprendiendo a amar esos ronquidos. Ya ahora sí ya no le pesa escuchar los ronquidos porque duerme también, a gusto. Entonces el amor se va perfeccionando cada día más. En este caso, ¿verdad?, vemos a Jacob, que estuvo esperando a su esposa 7 años. Le entregaron a la hija mayor, en este caso Lea, y trabajó otros 7 años más. Y en el versículo leímos vamos al 28. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. 29. Y dio a Labán a Raquel su hija. Perdón, nuevamente. 29. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva, por vida, por criada. 30. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y le sirvió a Labán otros 7 años. Si usted suma los años, ¿verdad? 7 dan 14. Estuvo luchando él o esperando a su esposa 14 largos años.
Por eso, hermanos, debemos de valorar a nuestras esposas, hermanos. En mi caso, ¿verdad? Mi esposa, somos del mismo lugar, ¿verdad? Venimos de El Salvador ambos. Y para mí fue algo fácil, hermanos, porque mi esposa vino para acá y se me hizo muy fácil el frecuentarla quizás y el llegar a un noviazgo y posteriormente a casarme con ella. Estuvo bien fácil, hermano. En otros casos, ¿verdad? Vemos a otros hermanos que van, ¿verdad? Con sus padres, piden la mano de la hija y también les cuesta. Pero en mi caso fue muy fácil, hermanos. En el caso de Jacob, estuvo esperando él 14 largos años, hermanos. Y dice que fue pronto el tiempo, porque la amaba. El amor, hermanos, es así. El amor, el tiempo, ¿verdad? Avanza muy rápido. Los problemas no son problemas cuando amas a la persona. Son circunstancias difíciles solamente, pero hay solución para ello. Dice que, allá se le voy a leer 1 de Corintios, creo que lo van a pasar en el pizarrón. Estas son las características del amor. ¿Qué son las virtudes del amor? ¿En qué consiste el amor? Fíjense lo que dice 1 de Corintios capítulo 13, usted lo puede anotar si gusta. Dice 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bíblicamente, hermanos, ese es el amor de Dios. Amén. El amor de Dios para nosotros es infinito, hermanos, es incondicional para nosotros. Si usted se ha puesto a pensar en su vida, hermanos, ¿cuántas veces yo le he fallado a Dios? Todos los días, hermanos. Todos los días yo le fallo al Señor de una u otra manera. Yo no sé en el caso suyo, pero en mi caso, hermano, soy muy falto delante de Dios. Y por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos de su palabra. Porque nunca han decaído la misericordia de Dios para con nosotros. En este día el Señor nos ha bendecido grandemente, hermanos. Nos ha dado vida, nos ha dado salud. Estamos en la casa del Señor. Es una bendición grande, hermanos. Y la pregunta sería, ¿nosotros verdaderamente amamos a Dios? Porque vamos a ver una historia más adelante, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta a unos discípulos, le dice, ¿me amas? Esa es una pregunta muy válida, hermano. Porque el Señor nos ama incondicionalmente. Nos ama sin condiciones. Sabe que vamos a fallar y aún nos sigue amando así. Por su amor incondicional que nos tiene. Nos ama de una manera que no tiene ni idea usted, hermano. Usted puede decir, mi amor a mis hijos es verdadero, es bueno, es grande. Sí, hermanos, pero hay alguien más que lo ama, mucho más todavía. Hay alguien más que te ama a ti, que es el mismo Jesús. El mismo Señor que vino a dar la vida por ti y por mí. ¿Se imaginan? Ese es un amor grande, hermanos. Ese es un amor que no tiene comparativos. Es un amor incondicional. ¿Cuántos años esperó Jacob? 14 años. Vamos a una historia más, hermanos. Ya mirábamos las características del amor, ¿verdad? Que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre. Que él dice que el amor no tiene envidia, hermanos. El amor de Dios yo creo que sería ese amor de Dios hacia con nosotros, hermanos. Y como mencionaba hace un momento, ¿verdad? Nosotros verdaderamente, no me conteste, solamente se lo doy para que mediten en eso, en la pregunta que le voy a hacer. ¿Nosotros amamos a Dios? Esa es una buena pregunta, hermanos. Porque todos fallamos, hermanos. Indiferentemente si uno hace algo u otra cosa, hermanos, incluso el no hacer lo bueno también nos cuenta como pecado, dice la Biblia. Verdaderamente todos fallamos, hermanos. Yo creo que todos amamos a Dios, hermanos. Eso es verdad. Pero el amor de Dios no se compara al amor de nosotros. Porque el amor de Dios es infinito, es incondicional. Antes de que el Señor hiciera el mundo, ¿verdad? Hiciera los animalitos, todo lo que se ve, en los mares y los cielos, antes de que hiciera todo ello, ya me amaba a mí y le amaba a usted también. ¿Cómo así, hermanos? Sí, hermanos, porque nos tenían predestinados. Ya nos había amado desde antes sin conocerlos. Una madre, ¿verdad?, puede amar a su hijo porque sabe que está en su vientre. Y antes de que lo vea, ya lo está amando. Ya cuando lo ve, pues lo ama más todavía aún. Pero se imagina Dios cómo nos ama, hermanos. Solo póngase a pensar un momento por ahí. Que después de haber hecho el jardín del Edén,
lo puso lo mejor también ahí. Puso a Adán y a Eva ahí. Por tanto, ¿verdad? Ellos al final desobedecieron y fueron expulsados de ahí. Pero el Señor, hermanos, no los abandonó. Incluso, ¿verdad? Vemos personajes en la Biblia que fallaron grandemente. Pero más sin embargo, el Señor nos perdonó también. Vamos a un caso más, hermanos, y este caso, ¿verdad? Vamos a ir a Oseas. Y Oseas lo encuentra usted después de Daniel. Daniel va a encontrar a Oseas. Y esta es la historia, ¿verdad? De Oseas, ¿verdad? Como su nombre, el libro lo lleva. Y habla, ¿verdad? Acerca de este profeta, ¿verdad? Cómo el Señor le habló y le dijo algo que yo creo que en ningún momento quizás había pasado por su cabeza, quizás que iba a pasar. Y vemos, ¿verdad? Que es una representación también de Dios para con nosotros. De cómo nosotros le fallamos constantemente. De cómo Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. De cómo el Señor nos perdona día con día. A pesar de lo falto que sigamos siendo, Dios nos ama y nos sigue perdonando. Dice Oseas capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. ¿Lo tienen? Dice el nombre de Jesús de la siguiente manera. Palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. 2. En el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblán, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ahí me tengo un poco. El Señor, ¿verdad?, habla con el profeta Oseas y dice: ¿sabes qué, Oseas? Tú eres profeta mío, yo sé que tú hablas lo que yo te digo y sé que vas a obedecer lo que te voy a mandar. Y dice: ¿sabes qué? Ve, búscate una mujer prostituta y cásate con ella. Tremendo, ¿verdad? Es una mujer, ¿verdad?, de la calle, alguien que no tenía quizás un futuro, quizás no tenía posibilidad de poderse casar con alguien, porque antes, hermano, alguien que se dedicaba a eso en el tiempo de la Biblia, hermano, los apartaban del pueblo, no eran bien vistos. Mas sin embargo, el Señor a su profeta dice: ¿sabes qué? Ve, búscate una mujer de la calle, una prostituta, y cásate con ella. Yo te imagino la reacción que él pudo haber tenido: Señor, pero ¿cómo, siendo yo profeta tuyo, cómo me pides tal cosa? Él pudo haber dicho eso, pero más sin embargo él accedió a lo que el Señor le mandaba. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué él accede? Porque alguien que accede a alguien cuando le pide algo, hermano, es porque tiene un amor, porque tiene un interés hacia alguien. En este caso, ¿verdad?, Oseas amaba a Dios, por eso que también obedece su mandato. Y dice: ¿sabes qué? Búscate una mujer, cásate con ella y ten hijos con ella. Dice nada más. Más adelante, el 3 nuevamente. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblán, la cual concibió y le dio a luz un hijo. 4. Y le dijo el Señor: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaría a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Pero en verdad que por segunda vez, ¿verdad?, en este caso concibe esta mujer que era su esposa, en este caso Gomer. Ya había buscado a esa mujer, ya se había casado con ella, y había tenido un hijo, y posteriormente queda embarazada otra vez. Era su segundo embarazo, ¿verdad? Y entonces dice: ¿sabes qué? El Señor, ¿verdad?, le decía: ¿sabes qué? Ponle ese nombre, porque tenía un significado especial, hermanos. Nace otra vez, ¿verdad?, el muchacho dice: ¿sabes qué? Ponle así. Algo, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, influía mucho en la vida de Oseas. A tal punto que no vemos que haya renegado en ningún momento. Señor, ¿por qué me pides esto? ¿Por qué no voy mejor, Señor, busco una mujer de casa, Señor, una mujer que se dé respetar? Mas sin embargo, él accedió a la petición del Señor. ¿Por qué, hermano? Vemos esa historia. Esa historia, hermano, compara, ¿verdad?, al pueblo en decadencia continuamente hacia el Señor. Vemos un pueblo, ¿verdad?, que después de que el Señor lo saca de Egipto, ¿verdad?, con mano poderosa,
Cuando cruzan el Mar Rojo, hermanos, ¿qué sucede, hermanos? Cuando cruzan, antes de cruzar, ven el mar, dice, híjole, pues, para eso nos sacaste, dice, porque vamos a morir acá, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Pasan el Mar Rojo, hermanos, el Señor abre el Mar Rojo a través de Moisés. Pasan en seco, dice la Biblia. Y posteriormente se ponen contentos, ¿verdad? Y continúan más adelante. Posteriormente, más adelante, dice que tenían sed y pidieron agua. Y llegaron a un lugar que las aguas eran amargas. Y otra vez se quejan delante del Señor. Dice, híjole, mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Para qué nos sacas de allá a morir, moramos de hambre y que nuestros animales mueran de sed? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Llega el momento, ¿verdad?, que el Señor les da maná también. ¿Y qué sucede más adelante? Se quejan también del maná. Dicen, bueno, solo maná ven mis ojos, dice. El pan de Dios, hermanos, que nadie en su vida había comido pan del cielo, hermano. Renegaron de todo ello, hermanos. Veo, ¿verdad?, que va una decadencia continuamente en el caso del pueblo de Israel hacia el Señor. Primero, se gozan, ¿verdad?, porque el Señor los había liberado. Posteriormente se quejan. Luego, interviene el Señor y otra vez dan gloria a Dios. Luego se olvidan de Él. ¿Qué pasa cuando Moisés va al encuentro con el Señor al monte? Que el Señor le llama y le dice, ¿sabes qué? Ven, y Moisés va para allá. En cuanto Moisés, dicen ellos que, dice, bueno, hablan con Aarón y dicen, ¿sabes qué, Aarón? Moisés, tu hermano, dice, no sé qué haya pasado con él. Dice, mejor haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque Moisés, tu hermano, dice, no sé qué le haya pasado. Quizás se cayó en un barranco, se quebró el cuello, quizás ya no venga con nosotros. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Bueno, primeramente vemos a un pueblo que confiaba en el Señor. Y luego que se quejaba también, que dice, no, para el Señor nos sacó a matar de hambre a todo este pueblo. Y posteriormente Aarón accede le hace un becerro de oro y comete pecado delante del Señor. Porque la idolatría es pecado, hermano, por si usted no lo sabía. Y eso viene en la Biblia, hermano. Eso no es cuestión de que yo lo esté diciendo solamente por decirlo. Hay un mandamiento grande, hermanos, en la Biblia, ¿verdad?, que se lo quiero leer, que dice, no lo busques, se lo leo solamente. Y creo que la mayoría de nosotros lo ha leído alguna vez, de pequeño quizás o ya de adultos. Y dice, ¿verdad?, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 o 5. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y posteriormente dice, y amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el grande mandamiento, hermanos. El amar es un mandamiento de parte del Señor, es un mandamiento, hermanos. Por eso le preguntaba al principio, ¿verdad?, que si nosotros amamos verdaderamente a Dios. Creo que a algunos nos cuesta un poco, hermano, y creo que cada uno le amamos a veces a conveniencia solamente. Le digo por qué, hermano, porque cuando tenemos un problema, únicamente venimos al templo, hermanos. Cuando tenemos una necesidad, únicamente buscamos a Dios. Y tratamos de buscar en oración, tratamos de ayunar si es posible, y nos sometemos mucho a Dios, y el Señor contesta. Cuando el Señor contesta, nos olvidamos de Él. Eso es lo que pasa muchas veces en el pueblo de Dios. En este caso, ¿verdad?, en el caso de Osea, ¿verdad?, le dice, ¿sabes qué? Cásate con esta mujer, ten hijos con ella. Y el profeta, ¿verdad?, obediente, hace lo que el Señor le pide. Nos quedamos en el versículo 6. Y concibió ella, dice, y le dio a luz una hija. Y le dijo, Dios, ponle por nombre Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, dice. Más de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinete. 8. Después de haber destetado a Ruama, concibió y dio a luz un hijo, otro hijo más, hermanos. Veo, ¿verdad?, que primeramente esta mujer, ¿verdad?, quizás no tenía un futuro con alguien más. Yo me pongo a pensar de esa manera, hermanos. Posteriormente, ¿verdad?, viene su esposo, que es Oseas, un hombre de Dios, un profeta de Dios. Le dio su apellido, le dio estatus, le dio un hogar. Pero más sin embargo, ¿verdad?, ella, a pesar de todo eso, lo que había pasado, ella vuelve a su antigua vida otra vez. Se olvidó de que un día tenía una buena familia, un buen esposo, alguien que la amaba, que la valoraba mucho, y vuelve otra vez a lo mismo. Versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar.
que no se puede medir ni contar. Y en lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. 11. Y se congregarán los hijos de Judá e Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Esta historia, ¿verdad? Si no la había escuchado anteriormente, llama a mí mucho la atención, hermanos, por la razón de que Dios, ¿verdad?, compara el pueblo, a su pueblo, con una ramera, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Israel, hermanos, iba a los baales, iba a los ídolos, fornicaba con ellos, es decir, que no le importaba si Dios era Dios, porque veíamos en el principio, ¿verdad?, hace un momento, que dice, oye Israel, nuestro Dios uno es. Y Israel sabía perfectamente que Dios es uno solo. Entonces, ¿qué pasaba con ellos, hermanos? Iban a los baales, a tanto ídolo pagano, que era una abominación para Dios. De esa manera, hermanos, el Señor compara al pueblo de Israel con una prostituta, hermanos. De esa misma manera. Porque iban, hermanos, si no les importaba si Dios era Dios, que Dios los bendecía, y de la misma manera como los bendecía Dios, le daban la espalda y seguían a otros dioses ajenos. Algo que el Señor le recriminaba mucho, le decía, bueno, pues, si verdaderamente me aman, pues mis mandamientos guarden. Porque de labio, hermanos, es fácil decir, Señor, te amo, y lejos de lo que hago es aparte, ¿verdad? Que lo que hago es completamente diferente a lo que Dios me manda hacer. Cuidado, hermano, cuando digamos que amamos a Dios y no hagamos su voluntad. Vamos a dar cuentas un día por lo que hagamos, e incluso por lo que no hagamos también. Vamos más adelante, hermano, vamos a ir aquí mismo en Oseas, capítulo 2, pero leemos versículo 5 al versículo 8. Fíjense nuevamente cómo habla y dice. Capítulo 2, versículo 5 de Oseas. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz, se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, y me dan mi pan, y mi agua, y mi lana, y mi lino, y mi aceite, y mi bebida. Eso es lo que pensaba. Dice, 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. 7. Seguirá a sus amantes, dice, y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y en el versículo 8, gloria a Dios, dice el versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Veo, ¿verdad? En este caso esta persona decía, bueno, iré tras mis amantes, ¿verdad? Pero dice la Biblia que no los iba a encontrar, porque el Señor había puesto estorbo para que no los encontrara. Y después de que no encuentra lo que ella buscaba, dice, bueno, voy a regresar a mi primer marido, a mi primer amor, porque pues allá mejor me iba que ahorita. Pero no se daba cuenta que la bendición también venía de Dios, hermanos. Que lo que tenemos nosotros hoy en día no es porque hayamos trabajado mucho, simplemente porque la misericordia del Señor ha caído sobre nuestras vidas. En el caso de Israel, el Señor les bendecía con lo que pedían. Tenían necesidad de alimento, Dios les daba el maná. Tenían necesidad de agua, Dios les daba agua. Tenían necesidad de algo, Dios les proveía, hermanos. Vemos al pueblo de Israel que caminó por 40 largos años en el desierto. Dice que su calzado nunca se terminó. Fíjense nada más, qué calzado tan bueno da el Señor. Qué provisión tan buena da Dios para su pueblo. Que ni sus ropas se desgastaron, dice la Biblia. Fíjense nada más. Dice Dios cómo tiene cuidado de nosotros. Yo pregunto, ¿Dios nos ama? Claro que nos ama. Mucho, demasiado nos ama. Es un amor que no tiene límites. Recuerdo, ¿verdad? Cierto niño un día le preguntó a su mamá, ¿me amas? El niño abrió su brazo y dice, ¿cuánto me amas? ¿Así? Y el niño abrió su brazo y dice, así te amo, de esa cantidad grande, ¿verdad? Pues sabe que el Señor, hermanos, nos ama mucho más todavía a nosotros. Muchísimo más. Leemos el versículo 8 nuevamente y dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multiplicaba la plata y el oro que ellos mismos ofrecían a Baal. Cuando el pueblo, hermanos, de Israel salió de Egipto, dice la Biblia, hermanos,
que el Señor puso gracia en los ojos de los egipcios. Por tanto, ellos cuando salieron con muchas cosas, hermanos. Con alhajas, con oro, con muchas cosas. ¿Y para qué sirvió todo ese oro, hermanos, al final? Yo le pregunto. Para hacer el becerro. Para hacer el becerro de oro, hermano. El mismo Dios que puso el buen sentir en los egipcios para que salieran con manos llenas, dice, no, pues ahora, pues como tengo este oro, voy a hacer un Dios para que nos guíen. Ese Dios no tiene poder, hermanos, absolutamente. El único poderoso es Dios solamente. El único poderoso es Jesús en nuestras vidas. El único que pudo cambiar nuestras vidas es el Señor solamente. Y el único que sigue transformando mi vida es Jesús. Amén. No hay nadie más, hermanos. Miramos, ¿verdad? Que hoy Israel dice, el Señor nuestro Dios son 3, dice la Biblia. ¿Cuántos son? 1, dice la Biblia. Amén. 1 solamente. Sí, amén, amén. Dice que en el cielo no hay 3 tronos, hay un solo trono, hermanos. Que Jesús es la imagen de Dios invisible, hermanos. Amén. En Él solamente hay poder, hermanos. Gloria a Dios. También dice su palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. En el nombre de Jesús hay poder, hermanos. Amén. Más adelante, hermanos, continuamos en el capítulo 3, leemos el versículo 3 al versículo, perdón, del versículo 1 al versículo 3. Oseas capítulo 3, versículo 1 al 3. Después, ¿verdad? Que pasó todo esto, perdón un momento, después que pasó todo esto, ¿verdad? Después que Oseas, ¿verdad? Hizo a su esposa a Gomer, ¿verdad? Después que le dio familia, después que le dio estatus, le dio un apellido, le dio muchas cosas, ella se seguía corrompiendo, ¿verdad? Pero más adelante dice, fíjese, capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez el Señor, ve, ama a tu mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y toman tortas de pasas. 2. La comprése entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Veo, ¿verdad? Que posteriormente ella continúa, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, hermanos. El pueblo siendo un pueblo santo, hermano, un pueblo escogido por Dios. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, hermanos. Piensen nada más la oportunidad que ellos han tenido, hermanos, y la siguen despreciando aún en día. Porque ellos piensan, ¿verdad?, que Dios no ha venido porque lo ven como quizás un profeta, ¿verdad?, que fue mandado por Dios solamente. Ellos están comparando a Jesús con un profeta quizás. Pero para mí es más que un profeta, hermano, para mí es Dios. Amén. Dice la Biblia que dice, el Señor nuestro Dios uno es. Por tanto, hermano, no hay más dioses delante de Dios. Cierto día, ¿verdad?, pusieron a un Dios, ¿verdad?, a la par de algo que llevaron con allá, y dice que lo cortó a la mitad, hermano. Luego quedó sin brazos, luego quedó sin piernas, y posteriormente, ¿verdad?, dice, no, pues vámonos de acá, porque pues, este sí es el verdadero Dios. A ese Dios que le predicamos aquí, hermanos. A ese Dios, el verdadero, el mismo Dios del antiguo pacto, es el mismo Dios de hoy y para siempre, hermanos. Es el Dios verdadero, hermano. Hay un versículo, ¿verdad?, que habla acerca del amor, hermanos. Yo creo que todos nosotros lo conocemos. Ese se lo voy a leer, hermanos, pero dice Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor de Dios para nosotros, hermanos, que mandó a su Hijo unigénito, para que muriera en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Qué nos corresponde ahora a nosotros? Ser obedientes a Dios, hermanos. ¿Que nos va a costar quizás un poco? Probablemente sí, hermanos. Si no nos queremos someter, nos va a costar, hermanos. Pero si queremos obedecer a su palabra, hermano, como Jacob, ¿verdad?, dice que el tiempo fue poco para él, que no le fue carga de haber trabajado por su esposa. Ese es el amor, hermanos. Ese es el amor que Dios refleja para su pueblo también. Un amor incondicional que no tiene límites para nosotros. ¿Se imagina si el Señor fuera como yo, que me enojo, que grita? Yo creo que hasta ni yo existiera, hermanos. Porque ya el Señor mismo me hubiera mandado fuego ya del cielo para que me consumiera. Pero más sin embargo, por la misericordia del Señor, aquí estamos de pie, hermanos. Y es una bendición, hermanos, grande. Gloria a Dios. Sí, amén.
Vamos a ir a un ejemplo más. Y vamos a ir a Juan capítulo 21. Usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Usted pasa a Lucas, va a encontrar a Juan. Y leemos Juan capítulo 21. Leemos del versículo 15 al versículo 17. Y este era el punto, ¿verdad? Al principio que le mencionaba que Dios le hace la pregunta a uno de sus apóstoles, ¿verdad? Es una pregunta muy válida porque anteriormente le había preguntado al mismo. Le había dicho, Pedro, es necesario, dice, que vaya y que parezca mucho de los judíos. Y dice Pedro, Señor, yo te amo tanto, dice, que estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y el Señor, conociendo lo que iba a pasar, dice, ¿sabes qué, Pedro? Antes de que el gallo cante, tú me vas a haber negado 2 veces. Dios sabía lo que iba a pasar perfectamente, hermanos. Y más sin embargo, después de que Pedro lo negó, el Señor lo siguió amando igual. Obviamente, Pedro tuvo que haberse reconciliado con Dios. Haberle dicho, Señor, perdóname porque te fallé. Y Dios perdona, hermanos. Juan capítulo 21, versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15 dice el nombre de Jesús de la siguiente manera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Más adelante, ¿verdad? Le dice, 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Veo, ¿verdad?, que el Señor le había preguntado a Pedro 3 veces si lo amaba. Por ahí dice, el mundo va a la tercera es la vencida. Pero el Señor sabía perfectamente que Pedro lo amaba. Que había tenido sus fallas, sus errores como cualquier otro humano, porque Pedro era humano igual que yo. Que fallaba constantemente. Que decía, voy a hacer esto y hacía lo contrario también. Que Pedro, ¿verdad?, decía, Señor, hasta con mi vida estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. Ay, Pedro, dice el Señor, si antes de que el gallo vaya a cantar, tú me vas a negar 2 veces, Pedro. No, Señor, yo soy fiel hasta la muerte, le dice Pedro. Pero más sin embargo sabemos la historia de que Pedro llegó al Señor y Pedro le lo dio mucho en su corazón. Que a pesar, ¿verdad?, de que todos los discípulos huyeron, ¿verdad?, cada uno por su lugar, Pedro dice en la Escritura que iba entre la multitud siguiendo al Señor. Que a pesar de que tenía miedo, Pedro lo seguía. Posteriormente, ¿verdad?, antes de que lo niegue, lo acusan. Ah, tú eres, le dice, tú eres de ellos, le dice, ¿por qué hablas como ellos? Le dice, no, dice, yo no. Su testimonio, su forma de hablar, lo identificaba como creyente. Nosotros como creyentes, hermanos, debemos tener un testimonio diferente a los demás. Un testimonio, hermanos, quizás no irreprochable, porque todos fallamos, hermanos, todos tenemos errores. Pero tratar de ser mejores cada día, hermanos. Tratar de mejorar nuestra vida personal, hermanos. Porque es fácil, hermanos, a veces juzgar al hermano, decir, el hermano falla en esto, falla en lo otro. Pero uno, hermano, no sabe sus errores. Eso es algo bien claro, hermanos. Yo les he comentado, ¿verdad? Hace años me encontré a una persona en un lugar. Y yo me dio gusto verla, mucho, me dio gusto, porque alguien conocido de allá, que a pesar de que ya no le hablaba, pero me dio gusto verla. Y fui con ella y le pregunté, yo te conozco, le dije esa vez. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Yo te conozco también, me dijo a mí. Yo le dije, oh, tú trabajabas en tal lado, le dice, y así, ¿verdad? Ella me dice, oh, sí, me dice, yo me acuerdo también de ti, me dice, tú ibas a comprar a la tienda y tú eres el que caminaba así, me dice, y me avergonzó, ¿verdad? Porque pues quizás yo caminaba así o quizás continúo caminando así, contra el viento. Pero, más sin embargo, ¿verdad?, ella tenía esa idea de mí y me conoció por mi forma de caminar. Bueno, el Señor, hermano, nos conoce perfectamente, hermanos. No vamos a recordarle, Señor, mira, yo soy fulano de tal, vivo en tal lugar. No, Dios nos conoce perfectamente, hermanos. Aún antes de que naciéramos ya sabíamos cómo nos íbamos a llamar. ¿Qué íbamos a estar haciendo el día de hoy también? ¿Nos podemos esconder de Dios? Claro que no, hermanos. No podemos escondernos de Dios.
ni podemos también escondernos del amor de Dios. Dice, allá habrá un salmo, ¿verdad? ¿A dónde miré de tu espíritu? Dice, si subiera a lo más alto del cielo, allá estás tú, Señor. Si me fuera a lo más profundo de la mar, allá estás tú. ¿Cómo nos vamos a esconder de Dios? No podemos, hermanos. Porque Dios es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. No podemos escondernos de Él. Veo, en verdad, que el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro sin dudarlo le dijo, Señor, le dijo, Pedro, tú sabes que te amo, le dijo. Y le tuvo que preguntar 3 veces. A la tercera Pedro se entristeció y le dijo, Señor, pues, ¿por qué me he puesto a pensar, Señor, por qué me preguntas tanto? Porque sí, hermanos, porque nosotros a veces decimos amar a Dios, hermanos, y hacemos otra cosa diferente. Dice la Escritura que, dice el Señor, ¿verdad? Que si me amáis, mis mandamientos guardas, o mis palabras obedeces. Y es ahí donde nos cuesta un poco obedecer, hermanos. En el caso de Israel, hermanos, después de una victoria, celebraban la victoria del Señor. Cuando pasaba un problema, se quejaban con Moisés. Decían, no, Moisés, mira, para eso nos sacaste. Y Moisés oraba al Señor, y el Señor les daba la solución a su problema, y gloria a Dios. Pero cuando pasaba otro problema, se quejaban otra vez. Nosotros, hermanos, como pueblo del Señor, también tenemos altas y bajas, hermanos. Pero debemos de gozarnos en todo, hermanos. Dar las gracias al Señor por las pruebas también. Porque las pruebas, hermanos, no solamente son para hacerte sentir mal. Las pruebas, hermanos, son para que tú tengas un crecimiento espiritual, para que aprendamos a confiar en Dios plenamente. ¿Se imagina una vida sin pruebas, hermanos? Estamos ¿verdad? En un país de oportunidades grandes, hermanos. Pero también hay otro país grande, hermano, que es Japón, ¿verdad? En Japón, hermanos, hay una vida muy ordenada. Todas las personas viven una vida muy tranquila, muy buena. Y hay una alta de personas longevas allá, que duran muchos años de vida. ¿Por qué? Porque es una vida muy buena, hermanos. No tienen vicios, no toman, no hacen cosas indebidas y tratan de vivir bien. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Hay un vacío en ellos también. Porque quizás no todos conocen de Dios. Por tanto, llega un momento que ellos se sienten que a pesar de tenerlo todo, tener economía, tener tecnología y tantas cosas, les hace falta algo en ellos. Y es el amor de Dios en su vida. Por eso es que ellos van a un lugar, vea, y se suicidan. Hablo de la juventud, hermano. Jóvenes que están preparados universitariamente, que tienen una familia buena, van y se suicidan. ¿Por qué, hermano? Porque les hace falta ese amor. Porque el amor de Dios todo lo puede, hermanos. Dice que todo lo puede, que no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, hermanos. Por eso es que hacen ellos eso allá, porque no conocen de Dios aún. Y nosotros como creyentes, hermanos, conocemos de Dios. Job, después de las pruebas, dijo, bueno, ahora dice, mis ojos te ven. Después que él pudo haber pasado todas las pruebas, después de que él perdió su familia, después que perdió a sus hijos, ¿sabe lo único que no perdió él? Así físicamente, fue su esposa, hermanos. Y ahí está un mensaje grande, hermanos, en eso. ¿Por qué? Porque la esposa es para siempre, hermano, para toda la vida. Él pudo haber tenido sus hijos, pero también dice la Biblia que aunque sean sus hijos, son herencia del Señor los hijos. Mis hijos no son míos, son herencia del Señor. ¿Y qué cuenta yo le voy a dar al Señor por mis hijos un día? Piensen, hermano, después de que Job tuvo todo ello, ¿verdad? Después de que Job perdió a sus hijos, perdió su economía, perdió todas las riquezas que tenía, dijo Job, él entendió que el propósito de Dios es perfecto. Dijo, bueno, Dios dio, Dios quitó, dijo, sea el nombre de Dios bendito. Piensen nada más, qué palabras tan grandes de Job. Más adelante, ¿verdad? Dijo, bueno, cuando ya había estudiado todo, ¿verdad? Dijo Job, ¿verdad? Bueno, antes decía, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo Job miró al Señor plenamente o llegó a conocerlo más? Después de las pruebas, ¿no? Después de las dificultades, después de todo lo que había pasado, Job llegó a conocer más a Dios. Entonces las pruebas, hermanos, para nuestra vida, vamos a conocer más a Dios después de ello. No piense que la prueba no la va a poder superar, hermanos. Vamos a salir adelante. En el nombre de Jesús todo se puede, hermanos. Amén. Mientras hay vida y esperanza, dice su palabra. Quiero terminarte con esta escritura, pero si quiere acompáñeme ya. Vamos a ir a 1 de Juan, está a su lado derecho. 1 de Juan. Usted va a pasar Santiago, va a pasar Pedro y enseguida va a encontrar a Juan. Y leemos 1 de Juan,
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y versículo 10. Dice el nombre de Jesús, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. En nombre de Jesús. Amén. Amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. 10. En esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios, hermanos. Amén. El amor de Dios, ¿verdad? Que no tiene límites, que no tiene condiciones, que es un amor incondicional. Que el mismo Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el amor de Dios, hermanos, el Dios verdadero. El mismo Dios al que servía Moisés, el mismo Dios que servía Isaac y todos los profetas, es el mismo Dios que se predica ahora en día. El mismo Dios de hoy y para siempre. Es el mismo Jesús, hermanos, el que puede transformar tu vida, el que puede hacerte diferente persona, el que puede cambiar hasta el corazón más duro de este mundo. Ese es el Señor que aquí predicamos. Sí, amén. Aleluya. En esta tarde, ¿verdad? El mensaje que traía, hermanos, el amor incondicional. Y en conclusión, ¿verdad? El amor incondicional viene de parte de Dios, hermanos. Pero a mí le dejo con esa pregunta, ¿verdad? La pregunta que el Señor le decía al mismo Pedro. Pedro, ¿me amas? Le dice. ¿Cuántas veces le tuvo que preguntar? 3 veces. Y la misma respuesta le dio Pedro las 3 veces. Pero el Señor tuvo que preguntarle, porque a veces, sí, Señor, te amo, pero hoy no quiero ir a la iglesia, Señor, porque está haciendo mucha calor. Hoy no voy a ir a la iglesia, Señor, porque está haciendo mucho frío, Señor. Porque está cara la gasolina, Señor, no voy a ir. Muchas excusas y pretextos, hermanos, que no tienen validez delante del Señor. Pero el amor de Dios, hermanos, es incondicional para tu vida, hermano. Quiero que medites en ello, hermano, y te vayas con eso pensando que Dios te ama de una manera muy especial, hermano. Tú eres muy valioso para Dios. Que a pesar de que tú puedes pensar que tu familia o tus amigos no te aman, Dios te ama más que nadie, hermano. Eso tenlo por seguro, hermano. Dios te ama incondicionalmente. Esta tarde, hermanos, si tienen peticiones, hágalas pasar enfrente. Vamos a estar orando por cada una de ellas. Y que el Señor esté obrando, ¿verdad?, en cada petición conforme a la voluntad de Él. Vamos a orar. Padre, amado Dios, en esta tarde, Señor, damos gracias, Señor, por la vida, Señor, por la salud, por las fuerzas que nos ha dado, Señor. Aún, Padre, amado Dios, por las pruebas, Señor, que vienen en nuestra vida, Señor, gracias, Señor. Porque las pruebas, Señor, amado Dios, son importantes, Señor, para nuestra vida espiritual, Señor, para nuestro crecimiento, Señor. Sabemos, Padre, que las pruebas, Señor, vienen, Señor, por parte suya también, Padre. No para que caigamos, Señor, para que nos quejemos, Señor, sino que debemos de dar gracias en todo y por todo, esa es su palabra, Señor. Le pido, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, por cada hermano que nos está viendo por este medio, Señor. Que usted les bendiga, les guarde en cada momento, Señor. Que usted también sea contestando, Señor, las peticiones de cada uno de ellos, Señor. Padre, amado Dios, usted que conoce también a mis hermanos acá presentes, Señor. Si ellos tuvieran, Padre, amado Dios, alguna petición en su corazón, Padre, que quizás no se expongan este día, Padre. Le pedimos en nombre de Jesús, Padre, que usted les siga bendiciendo, Padre, que usted les siga guiando día con día, Señor. Le pedimos en nombre de Jesús, Señor, amado Dios, por cada niño de este lugar, Padre. Por cada niño, Padre, que usted los siga bendiciendo, los siga guardando, Padre. Para que usted sea con cada uno de ellos, Señor. Por los jóvenes, Padre, también le pido para que usted les bendiga y les guarde, Señor, de una manera muy especial a cada uno de ellos, Señor. Por nosotros, Señor, como adultos, Padre, como padres de familia, Señor, que también reflejemos ese amor suyo para con ellos, Señor. También le pedimos en nombre de Jesús, Señor, por nosotros, Padre, los que servimos, Señor. Que seamos mejores personas cada día, Señor. Que seamos ejemplo a los demás, Señor. Que no seamos de tropiezo a ninguna persona, Señor. Le pedimos en nombre de Jesús, Padre, amado Dios, por cada hermano, Señor, que ya no se congrega, Señor. Por cada hermano, Señor, que ha desistido en su camino, Señor. Que no quiera saber nada de usted, Señor. Que se ha alejado, Señor, por algún capricho, Señor, por algún enojo que él tuvo, Señor. Pero le pido en nombre de Jesús, Señor, de una manera muy especial, Señor, que usted obre en su vida, Padre. Que usted transforme ese corazón duro, Padre, que lo transforme, Señor, en un corazón de carne, Señor, un corazón que sienta, Padre. Sabemos, Padre, que dice su palabra, Señor, que mientras hay vida, Señor, hay esperanza, Señor. Por eso le pedimos en nombre de Jesús, Señor, por cada persona, Señor, que se ha alejado, Señor. Que vuelva a su camino, Padre.
Quizás no vuelva, Señor, al lugar, Padre, de donde salió, Señor. Pero quizás que busque tu iglesia, Padre, también donde se predique sus palabras, Señor. Donde se hable, Señor, conforme a lo que está escrito, Padre, amado Dios. Bendígale, Señor, y guárdelos en todo momento, Padre. Ahora, Señor, queremos poner, amado Dios, en sus manos, Señor, esta petición, Señor, de Irma Morán, Padre, que detectaron, Señor, cáncer, Señor. Padre, usted que conoce más que nadie, Señor, que conoce mejor que nadie, Señor, la vida, Señor, de Irma Morán, Padre. La ponemos en sus manos, Señor. Que esta pedida, amado Dios, porque le han detectado, Señor, cáncer en su vida, Padre. Usted, Señor, que es el médico de médicos, especialista en todo, Padre. Usted que todo lo puede, Señor. Usted, Padre amado, que dio la vida a Lázaro después de 4 días de muerto, Señor. Usted, Señor, que transformó vidas, Padre, que sanó leprosos, Señor, dio vista a los ciegos, Señor. Queremos poner en sus manos, Señor, la vida de Irma Morán, Padre, para que usted la ayude, Señor, en esta situación, Señor, que tiene cáncer, Señor. Obre en su vida, Padre, de manera muy especial, Señor. Tóquela, Padre, amado Dios, y hágase su voluntad en la vida de ella, Señor. Bendiga también a su familia, Señor. Guárdelos en todo momento, cada uno de ellos, Señor. También, amado Dios, ponemos en sus manos, Señor, la vida de Carmen Ramírez, Señor. La ponemos en sus manos, Señor, para que usted le dé la salvación de su alma, Padre. Para que usted la bendiga de una manera muy especial, Señor, y también usted le dé la sanidad a su cuerpo, Padre. Padre, usted que conoce mejor que nadie su vida, Señor, la ponemos en sus manos, Señor, para que usted la ayude, la bendiga, Señor, y usted sea dando la salvación a su alma, Padre, y la sanidad, Padre, que ella está pidiendo, Señor. Obre, Padre, de manera muy especial en la vida de ella también, Señor. También le pedimos en nombre de Jesús, Señor, por nuestro amado Patricio, Señor, para que usted la ayude, Padre. Que donde Él esté, Padre, usted le dé la sanidad, Padre, le dé esa dirección, Padre, que Él necesita, Padre. Que usted transforme su vida, Padre, su mente, todo su ser, Padre. Y que lo haga, Padre, amado Dios, mejor cada día, Señor. Sabemos, Padre, que usted tiene un plan con Él, Señor. Sabemos que usted está trabajando también, Señor, en su vida, Padre. Le pedimos por Él, para que usted, Señor, amado Dios, lo siga ayudando, Señor, lo siga bendiciendo también, Padre. También pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por su esposa, Señor, su hermana Lupita, Señor, para que usted la bendiga también de una manera muy especial, juntamente con toda su familia, Señor. Ayúdale, Señor, amado Dios, y guárdelos en todo momento, Padre. Padre, ora, Señor, amado Dios, que estamos, Señor, amado Dios, por despedirnos de este lugar, Señor. Nos ponemos en sus manos, Señor, que donde quiera que vayamos, Señor, usted nos acompañe, Señor, nos guarde, Padre, de todo mal y de todo peligro, Señor. Gracias, Señor, por este día, Padre, que nos dio, Señor. Gracias por la vida, Señor, por el servicio, Padre, amado, que venimos a escuchar palabras suyas, Señor. Gracias, Señor. Le pido, Señor, perdón por alguna palabra, Señor, maldita, Señor. Alguna palabra, Señor, que haya confundido a algún hermano, Señor. Por mis hermanos, Señor, que nos están viendo por este medio, le pido también que te les bendiga, les fortalezca a cada uno de ellos, Señor. Y que sea usted, Padre, obrando también en la vida de cada uno de ellos, Señor. Ahora, Padre, amado Dios, nos ponemos en sus manos, Señor. Guárdanos en todo momento. Y todo el pueblo, Señor, que le ama, dice amén y amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos, en esta tarde, que el Señor les bendiga grandemente. Y a mis hermanos que nos están viendo por este medio, que el Señor les bendiga a ustedes de una manera muy especial también, hermanos. Dios les bendiga. Amén.